¿Qué tal? Hoy nos vamos a sumergir en un continente que es pura contradicción. América. Un verdadero gigante que se extiende desde el frío del Ártico hasta el extremo sur en el Cabo de Hornos. Vamos a desglosar sus claves geográficas, humanas y, claro, económicas. Para entenderlo bien, vamos a dividir nuestro recorrido en 5 paradas. Primero, su escala, que es brutal. Luego, nos metemos en sus montañas y ríos. Después, veremos quiénes viven ahí, sus países. Le echaremos un ojo a su economía y al final, lo más importante, un resumen con los datos que no se pueden olvidar. ¡Arranquemos! A ver, lo primero es lo primero. Para de verdad captar la esencia de América, hay que empezar por su tamaño. Su escala y su lugar en el mapa son el punto de partida que explica casi todo lo demás, desde su clima hasta su historia. Pensemos en América como una larguísima muralla natural que separa los dos océanos más inmensos del planeta, el Atlántico y el Pacífico. Esta franja de tierra va, literalmente, de punta a punta, desde las aguas heladas del Ártico hasta el sur más austral y tormentoso. Y si hablamos de números, la cosa se pone seria. Son más de 42 millones de kilómetros cuadrados. O sea, es el segundo continente más grande, solo por detrás de Asia. Cubre casi un tercio de toda la tierra firme del planeta. Para que nos hagamos una idea, es tan, pero tan grande que podríamos meter Europa y África juntas dentro y todavía nos sobraría espacio. Una locura. Ok, ya vimos el tamaño, que es lo que salta a la vista. Pero ahora vamos a ver su interior, por así decirlo, su esqueleto de montañas y llanuras y sus venas, que son todos esos ríos y lagos que le dan vida. La geografía del continente es bastante clara. Tiene una enorme columna vertebral de montañas que recorre todo el lado oeste. En el norte las conocemos como las montañas rocosas y la Sierra Madre, y más al sur se convierten en la famosísima cordillera de los Andes, donde está el Pico Aconcagua. Hacia el este de estas montañas, el paisaje se calma y se vuelve plano. Ahí encontramos las grandes llanuras de Norteamérica o la increíble llanura amazónica. Y si tuviéramos que elegir una cumbre que represente a todo el continente, sin duda sería el Aconcagua. Con sus casi 7.000 metros de altura, no es solo el techo de los Andes, es el punto más alto de todo el hemisferio occidental. De hecho, fuera de Asia, no hay nada más alto en el mundo. Y si el Aconcagua es el techo, el Amazonas es la gran arteria del continente. Su recorrido es legendario. Nace en los Andes peruanos, alimenta una cuenca que es casi del tamaño de Australia, y cuando llega al Atlántico, descarga una cantidad de agua tan descomunal que equivale a la de los siguientes 7 ríos más grandes del mundo, juntos. A ver, la hidrografía del continente tiene como 2 sistemas principales. En Norteamérica, todo gira en torno al río Mississippi y a los grandes lagos, con el lago Superior como protagonista. Y en Sudamérica, además del Amazonas, claro, está el río Orinoco y una joya escondida bajo tierra, el acuífero Guaraní, que es una reserva de agua dulce subterránea absolutamente gigantesca. Bien, ya vimos las montañas, los ríos, la parte, digamos, natural. Ahora vamos a ponerle cara a todo esto. Hablemos de su gente, de sus países y de cómo se distribuyen en este territorio tan inmenso. Para estudiarlo más fácil, el continente se suele dividir en 3 grandes regiones. Por un lado, Norteamérica, con gigantes como Canadá, Estados Unidos y México. Luego, Centroamérica y el Caribe, que es como un puente lleno de cultura. Y finalmente, Sudamérica, que es un mundo aparte por su diversidad. En total, son 35 países soberanos. Y ojo, hay algunas capitales que a más de uno le pueden sorprender. Por ejemplo, la capital de Canadá no es Toronto, es Ottawa. Y la de Brasil no es ni Río de Janeiro ni Sao Paulo, sino Brasilia, una ciudad que se construyó desde cero para ser la capital. Bueno, ¿y dónde vive la gente en un lugar con tanto espacio? Uno podría pensar que la mayoría vive en el campo, ¿no? Pues, para nada. La realidad es justo la contraria. América es un continente de ciudades. Casi el 80% en América Latina y el Caribe y más del 82% en Norteamérica vive en zonas urbanas. Pero, claro, vivir en una ciudad americana puede significar cosas muy, muy diferentes. Y aquí llegamos a una de las palabras clave del continente, el contraste.
El índice de desarrollo humano lo deja clarísimo. Mientras Canadá tiene uno de los niveles de vida más altos del mundo y países como Perú están en un nivel alto, hay otros, como Haití, que enfrentan desafíos enormes. Esta brecha es un rasgo fundamental de América. Y esa diversidad, ese contraste, por supuesto que también se refleja en la economía. Así que veamos, ¿qué es lo que realmente mueve el dinero en las distintas regiones del continente? A grandes rasgos, es como si hubiera dos modelos económicos muy distintos. Por un lado, Norteamérica, que es un motor de alta tecnología, con industrias muy potentes y una agricultura súper avanzada. Y por otro lado, Centro y Sudamérica, donde la economía depende mucho más de la exportación de materias primas, como café o cobre, y del turismo, sobre todo en la zona del Caribe. Pero aunque parezcan mundos aparte, la tecnología del norte y los recursos del sur, hay un conector económico muy poderoso que atraviesa todo el continente: el petróleo. Desde los campos congelados de Alaska, pasando por el Golfo de México, hasta las reservas de Venezuela o Brasil, el petróleo es un pilar económico para muchísimas naciones americanas. Bueno, y para cerrar, vamos a resumir todo lo que hemos visto en 3 ideas clave. 3 datos que, en esencia, definen lo que es el continente americano y que son fundamentales. A ver, los 3 datos clave. Primero, su escala monumental. Es el segundo continente más grande. Segundo, su geografía marcada por esa columna de montañas en el oeste y las gigantescas cuencas de ríos en el este. Y tercero, y muy importante, esa división económica tan clara entre un norte industrial y un centro y sur que dependen de sus recursos naturales. Con estas claves, desde su geografía hasta su economía, el complejo rompecabezas que es América empieza a tener mucho más sentido. Pero claro, queda la gran pregunta en el aire: ¿cómo va a evolucionar en el futuro la relación entre estas realidades tan distintas, pero a la vez tan conectadas? Mentora Academias, tu futuro empieza aquí.